¿Qué tal amigos de todo el Perú? Tengan ustedes muy buenos días, un cordial saludo para quienes nos siguen a través de la radio y la televisión en esta plataforma de noticias. El día de hoy vamos a continuar con nuestras entrevistas con el objeto de que la ciudadanía conozca el plan de gobierno de los candidatos que van a participar en estas justas electorales del 10 de abril. Hoy tenemos como invitada a la congresista Verónica Mendoza, quien es candidata por el Frente Amplio a la presidencia de la República y a quien le damos la cordial bienvenida. Congresista, muy buenos días. Muy buenos días, muy contenta de estar aquí. Congresista, ¿cuáles son los lineamientos principales que nos presenta Frente Amplio en caso de ser ungido por el pueblo en la máxima magistratura? Sí, en el Frente Amplio estamos planteando un nuevo Perú, dejar atrás la vieja política, la política de la repartija, de la corruptela, un nuevo Perú reactivando la economía de la gente para la gente, un nuevo Perú con un Estado libre de corrupción, un nuevo Perú donde todas y todos tengamos los mismos derechos, salud, educación, pensiones, sin ningún tipo de discriminación, un nuevo Perú donde el desarrollo no genere destrucción, ¿no? No contamine el medio ambiente, no afecte la naturaleza, porque estamos pensando también en las generaciones futuras, ¿no? En el tema de reactivar la economía de la gente y para la gente, el Frente Amplio ha planteado, por ejemplo, por un lado, acompañar desde el Estado a quienes hoy generan trabajo en nuestro país, como por ejemplo las micro y pequeñas empresas que necesitan de capacitación, acceso a créditos, ayudarlos a que se puedan asociar, a que puedan mejorar su productividad. Hemos planteado, por ejemplo, para ellos un fondo de 10.000 millones de soles, ¿no? Para micro y pequeñas empresas, para productores campesinos, familias campesinas, productores agrícolas y ¿A dónde pecuarios. se orientan Para esos 10.000 millones? ¿Cómo? para facilitar acceso a crédito. ¿Qué pasa hoy en nuestro país? Las grandes empresas acceden a créditos con tasas de interés de 10% y los pequeños, con las justas, si es que logran acceder a algún crédito, es con tasas de interés de 50%, o sea, 10, 50. Es absolutamente injusto y es inmanejable, no se puede. Entonces el Estado, creemos perfectamente, puede y debe ayudar a las micro y pequeñas empresas, a los productores campesinos a que puedan mejorar su producción, mejorar sus productos, darles valor agregado también con centros de innovación tecnológica en cada región, ¿no? Con gente experta en innovación científica, tecnológica, que pueda ayudar a esos productores a mejorar sus productos, darles valor agregado, etcétera. Pero para reactivar la economía hemos planteado también, por ejemplo, incrementar el sueldo mínimo, ¿no? A 1.000 soles, de 750 a 1.000 soles, porque con 750 no se puede mantener una familia. Esa es la realidad, ¿no? Y desde hace 3 años que no se incrementa el sueldo mínimo, los precios han subido y tiene que subir también el sueldo mínimo. Y eso a su vez reactiva la economía porque dinamiza la economía nacional, incentiva el consumo y eso te genera un círculo virtuoso, ¿no? Claro, el tema del sueldo mínimo siempre es de discusión continua, constante, y en los últimos años prácticamente se ha hecho de lado este tema que está en la agenda, que es el aumento del sueldo mínimo. Muchos empresarios dicen que esto más bien va a ir en contra de la creación de nuevos puestos de trabajo, aunque sabemos que el sueldo mínimo alcanza al 1.5% de la PEA, ¿ya? De la población económicamente activa. De manera, pues, que esto de repente le va a traer una serie de problemas también con el empresariado. A ver, lo que habría que precisar es que, primero, hace 3 años que no se revisa ni siquiera el tema del sueldo mínimo, Se ha conversado y ahí ha quedado. a pesar de que por ley cada año el Consejo Nacional del Trabajo, donde están trabajadores, empresarios y Estado, tienen que revisar y calcular técnicamente, no en función de la productividad, la inflación, si tiene que aumentar o no. Lo que ha pasado con este gobierno es que ni siquiera se ha querido que se discuta. No sé si tú recordarás que la señora Heredia, ¿no?, dijo que ese tema no está en agenda y se sacó el tema de la discusión. Hace 3 años que no se incrementa, ¿los precios han subido, sí o no? Sí. Todos Ahora, los días. todos los días. Ahora, por otro lado, algunos dicen qué cosa alegan, ¿no? Que si se incrementa el sueldo mínimo, va a haber inflación, va a aumentar la informalidad. La mejor prueba de que eso no es así es que cuando se incrementó hace 3 años, ¿no?, en 2 tramos, no hubo inflación, no se incrementó la informalidad. Al revés,
se redujo, ¿no? Y por otro lado, en el Frente Amplio no planteamos esto como una medida aislada. Un tema es incrementar el sueldo mínimo, pero por otro lado también estamos planteando reactivar la economía generando empleo, trabajo digno. Por eso, por ejemplo, el tema de acceso a crédito, capacitación a micro y pequeñas empresas. Por eso, por ejemplo, nos hemos planteado un programa de asistencia técnica para familias campesinas, 750.000 familias que vamos a beneficiar con un programa de riego, microrriego, asistencia técnica, técnicas de abonamiento, etcétera, para que puedan mejorar su producción, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, cuando atacas el tema por varios lados es que logras reactivar la economía de manera integral, ¿no? Ahora, hay dos temas fundamentales que va a enfrentar quien asuma el próximo gobierno. En el caso de que le toque a usted, por la voluntad popular, ¿cómo va a ser? El tema de la economía, que está muy venida a menos, el tema de la seguridad, que está golpeando terriblemente a todos los peruanos. Vamos a comenzar por el tema económico. ¿Cuáles son sus planes para la reactivación de la economía nacional, teniendo en cuenta que los precios de los metales no van a subir? Y es un componente importante, pues, de los ingresos del Tesoro Público. Los precios económicos siguen cayendo. China, nuestro primer comprador, ¿ya?, está en problemas económicos terribles. Su bolsa ha caído en los últimos 3 días, en las últimas 3 jornadas, y aparentemente ayer también ha tenido una tremenda caída. Eso que usted acaba de decir, que los precios de los minerales se han reducido en el mercado internacional, nosotros en el Frente Amplio lo venimos diciendo desde hace varios años atrás. Le decíamos al gobierno, a la clase política, que teníamos que prepararnos para este escenario de reducción de precios de los minerales, que no podíamos seguir dependiendo tan excesivamente de ese sector, que había que diversificar la economía y la producción, promoviendo otros sectores: turismo, pesca, agricultura, innovación científica, tecnológica. ¿Y qué hicieron todos los que estuvieron en el gobierno? Prefirieron quedarse de brazos cruzados rematando nuestros recursos naturales. Y ahora, ¿cómo estamos? En un contexto de desaceleración. Entonces, rápidamente tenemos que pasar a un plan agresivo para reactivar la economía. Hemos dicho incremento del sueldo mínimo vital, hemos dicho capacitación, asistencia técnica, acceso a créditos para micro y pequeñas empresas, entre otros, centros de innovación tecnológica, y promover muy fuertemente ese tema de diversificación productiva, ¿no? A partir del ordenamiento territorial. ¿Qué es eso? Ordenar un poquito la casa, ¿no? Ver en nuestro territorio, en nuestras regiones, donde hay potencial para el agro, donde para la minería, donde para la industria, promover proyectos importantes como, por ejemplo, el famoso polo petroquímico para el sur, para el cual tenemos todo a disposición. Tenemos la materia prima, el gas, un gas además rico en etano, en líquidos de gas que permitiría, ¿no?, generar toda una industria del etano y del metano. Tenemos inversionistas interesados en este proyecto en la costa sur y tenemos un gobierno que se ha quedado de brazos cruzados. Nosotros creemos que el Estado, a través de Petroperú, tiene que articular eso, convocar a los inversionistas, garantizar que el gas de Camisea pueda llegar al polo petroquímico, que los chinos no se lo lleven donde les da la gana, como hoy se lo permitirían nuestras leyes, y que eso además permita financiar, ¿qué cosa? La masificación del gas, ¿no? Si el polo petroquímico va, eso va a ayudar a cofinanciar de alguna manera que nuestro gas llegue por fin a nuestras casas. Hoy, lo que ocurre en Colombia, por ejemplo, es que el 70% de familias tienen una conexión de gas en sus domicilios. Nosotros en el Perú, que venimos explotando el gas de Camisea desde hace 10 años, apenas llegamos al 3%, aquí en Lima, en algunas zonas. Los cusqueños, por ejemplo, como yo, de cuyo territorio sale el gas, no podemos acceder a él. Pagamos uno de los balones de gas más caro del Perú y de América Latina. Eso es inaudito, ¿no?, teniendo la materia prima, teniendo inversionistas interesados. Por eso nosotros decimos, queremos llegar al gobierno para chambear, no como otros que llegan para hacer la finta de que chambean, se quedan ahí y quienes toman las decisiones son los lobbies, las grandes empresas, la CONFIEP, las mafias políticas. Nosotros sí queremos ir a gobernar en serio y a chambear para la gente. Correcto. Usted nos dice diversificar, ¿no?, la economía. Nos ha hablado de la agricultura, nos ha hablado del turismo, pero eso es a mediano o largo plazo. Lo que tenemos inmediato es la minería, pero también tenemos una minería con tremendos conflictos sociales. Y cuanto menos, dentro de su agrupación política, el expadre, el sacerdote Marco Arana, es completamente antiminero, ¿no? No. Se ha opuesto a, por ejemplo, en Conga, ha tenido una labor
tremenda para que este proyecto no marche. Actualmente tenemos el de Tía María paralizado. Tenemos algunos proyectos que sí van a caminar, aparentemente Las Bambas. Tenemos otro también por Arequipa, si no me equivoco. Pero es lo que le va a dar inmediatamente ya, la rentabilidad. Se ponen en marcha esos proyectos y tenemos dinero. No será en la cantidad como la teníamos anteriormente, pero va a haber ingresos para esta economía que está un tanto deprimida. En cambio, lo otro, si bien es cierto que será duradera en el tiempo, pero después a mediano o largo plazo. A ver, primero que nada, ni Marco Arana, ni Verónica Mendoza, ni el Frente Amplio somos antimineros. Lo que hemos dicho es bienvenida a la minería, como bienvenidas las inversiones públicas, privadas, nacionales, extranjeras a nuestro país, pero respetando las reglas de juego. Eso quiere decir cuidando el medio ambiente y no contaminando indiscriminadamente. Eso quiere decir respetando los derechos laborales, respetando los derechos de las comunidades, consultándolas antes de ir a invadir sus territorios, ¿no es cierto? Respetar las reglas de juego en igualdad de condiciones para todas y para todos. Y hay proyectos mineros que están en marcha y aquellos que respeten las reglas del juego, también por supuesto nuestro gobierno permitiremos y promoveremos que sigan su curso, por supuesto que sí, pero también es cierto, como lo hemos dicho hace algún momento, que en un contexto en el que los precios de los minerales están bajando y esa es una tendencia que va a continuar, no podemos seguir apostando todo solamente a la minería. Minería sí, pero también y sobre todo otras actividades productivas, otros sectores, agro, pesca, ganadería, turismo, innovación científica, tecnológica. Hemos planteado, por ejemplo, en nuestro plan de gobierno la creación de el único ministerio que estamos proponiendo, Ministerio de la Ciencia y la Tecnología, porque es importante empezar a pensar en un país que no solamente exporta materia prima, piedras, sino que le empieza a dar valor agregado a lo que tiene y tenemos todo el potencial en nuestro país para salir adelante. El tema de la educación es sumamente importante. Tenemos la ley de las universidades que ha sido cuestionada, hemos tenido inclusive rectores que han dicho a mí no me sacan sino con tanques, pero al final salieron igual. ¿Usted qué hará con esta nueva ley universitaria, por ejemplo? ¿Qué hará con la SUNEDU? Nosotros, de manera absolutamente coherente, desde el principio hemos respaldado la reforma universitaria. Creemos que todavía hay que profundizarla para garantizar una educación pública de mayor calidad, con mayor presupuesto, pero creemos que es un paso importante que está permitiendo desde ahora que se combatan mafias que lamentablemente se habían enquistado en universidades tanto públicas como privadas, que no permitían una gestión transparente, que se metían la plata de los estudiantes al bolsillo, ¿no? Y eso tiene que continuar, se tiene que erradicar esa corrupción dentro de nuestras universidades. Vamos a fortalecer la SUNEDU, que respetando la autonomía universitaria tiene que garantizar que haya un mínimo de calidad, acreditando universidades tanto públicas como privadas, ¿no? Y garantizar la transparencia en la gestión de, sobre todo las universidades públicas, que pagamos todos los peruanos finalmente, pero también las privadas que han proliferado, ¿no? Universidades Bamba, Más de 100. que estafan a las familias, ¿no? Que ponen todo el esfuerzo cotidiano para asegurar una educación de calidad para sus hijos que muchas de esas universidades no garantizan. Nosotros sí vamos a apostar por mejorar la educación universitaria con mayor presupuesto también para ciencia, tecnología, investigación, ¿no? Porque es importante que promovamos también conocimiento, ¿no? Que eso es lo que le da valor agregado a lo que tenemos. Ahora bien, el PBI para educación no es el adecuado ni el ideal. Tenemos más o menos un 3.5% que va a educación. Muchos dicen que debíamos estar ya en el 6%. ¿Será posible en una eventual administración del Frente Amplio elevar este PBI en lo que se refiere a educación? De manera paulatina, sí, nos proponemos llegar al final de nuestro gobierno a un 6% del PBI destinado a educación, que sigue estando por debajo, dicho sea de paso, de muchos otros países de Sí, América Latina, ¿no? vecinos. Efectivamente, también para el tema de investigación, donde no llegamos ni al 1%, ahí tiene que incrementarse fuertemente el presupuesto para esa área también. Y de manera general nos hemos propuesto, sí, hacer que el PBI crezca en 6 puntos, en 6%, pero de otra manera, ya no
simplemente con el remate indiscriminado de nuestros recursos, sino diversificando la productividad, la producción, diversificando la economía para hacerlo sostenible ese crecimiento, ¿no? Y que no estemos con estos vaivenes que de pronto se cae la economía porque en China pasó algo, en Europa pasó algo. Tenemos que tener una estructura mucho más sólida, ¿no?, de productividad y desarrollo económico. Y ese 6% de crecimiento del PBI tiene que venir de la mano con un 6% de crecimiento anual del empleo, porque lo que la gente quiere no es solamente que las cifras macroeconómicas crezcan, lo que la gente quiere es chamba, y eso es lo que tenemos que garantizar que se promueva también desde el Estado. Ahora bien, hay un tema que es sumamente importante, usted es altoandina, yo también lo soy, pero el problema que observamos en todas estas zonas es constante, ¿ya? Y es la tecnificación, la falta de tecnificación del campesino del Ande, ¿ya? El campesino del Ande actualmente no es capaz de soportar un problema de las inclemencias del tiempo en heladas, por ejemplo. Las alpacas, que son su fuente de vida, ¿ya?, mueren porque no saben hacer cobertizos. En cuanto a la agricultura, solamente están orientados a lo que es la temporada de lluvias, el resto no pasa nada, cuando hoy en día se utiliza mucho el riego tecnificado. Ahí le he mostrado dos ejemplos de cómo trabajar en ese aspecto y en tecnificar en general las tantas posibilidades que tienen las zonas altoandinas. Sí, el sector agrícola, pecuario, tiene muchísimo potencial en nuestro país. Tenemos productos que no encuentras en otro lado Así y es. sin embargo es un sector que ha sido completamente abandonado por el Estado en los últimos años. Nosotros planteamos una revolución productiva y por eso hemos planteado para ese sector en particular, por ejemplo, este programa de asistencia técnica para 750.000 familias en nuestro periodo de gobierno, es lo que nos hemos planteado, que beneficiaría a 4 millones de personas con asistencia técnica, con acompañamiento en riego, proyectos de microrriego, técnicas de abonamiento, promover la asociatividad, ¿no?, de las familias campesinas, de los productores, para que puedan vender mejor sus productos en el mercado local, nacional, regional, ayudarles también a empezar a dar valor agregado a sus productos, no venderlo tal cual, sino ya de manera procesada, ¿no?, para que puedan incrementar su ganancia, ¿no?, y empezar a generar más empleo. Entonces, para nosotros ese va a ser un tema estratégico, pero también eso va de la mano con otra cosa que usted ha mencionado, ¿no?, que es este tema de el famoso cambio climático. Hoy en el Perú nuestros nevados se están derritiendo. La Autoridad Nacional del Agua nos dijo, por ejemplo, que en los últimos 40 años hemos perdido el 40% del volumen de nuestros glaciares, casi la mitad. Corremos el riesgo de quedarnos sin agua, ¿no? Entonces, los nevados se están derritiendo, la tierra se está secando, estamos depredando nuestros bosques. Nosotros en el Frente Amplio planteamos un desarrollo, pero que cuide el medio ambiente, ¿no? Porque si no, se afectan sectores productivos como el agro, como la pesca, que dependen directamente del clima, y también porque queremos garantizarle a nuestros hijos un futuro sano, un futuro digno, ¿no? No queremos hipotecar su futuro con un desarrollo aquí y ahora, tenemos que pensar también en el largo plazo. Ahora, la costa también es una amplia zona de posibilidades para la agricultura y otros temas, además, como puede ser la plantación de árboles. Chile exporta más madera que nosotros, aunque parezca increíble, ¿ya? Pero el problema es la falta de agua, siempre en nuestras costas. Se habló de un proyecto, de un programa de presas, reservorios, pero ahí quedó, en programas, ¿ya? No se ha hecho hasta la fecha, aprovechando las aguas precisamente de las épocas de lluvias, de construir esos tremendos reservorios o esas presas. Hay posibilidad de que dentro de una eventual administración suya se construya esto, porque hay muchas modalidades, ahora que se habla mucho de la asociación pública-privada, por ejemplo, ¿no? Nosotros planteamos una gestión eficiente, integral del agua, entendiendo además que es un bien público que, ojo, no se puede privatizar, ¿no? Porque es un derecho humano finalmente y se tiene que priorizar el agua para el consumo humano, seguidamente para el agro y luego para otras actividades. Y una gestión integral significa promover, por ejemplo, que se instalen lo que está establecido en la ley, los consejos de cuenca, ¿no?, para que haya una gestión integrada del agua, además evitar conflictos tan absurdos como en Majeciguas u otras zonas, ¿no?, que se pudieron haber evitado con una gestión integral del agua, con participación de
de las regiones, de las juntas de regantes, de los gobiernos locales, para planificar bien cómo se va a usar esa agua con proyectos de afianzamiento hídrico, de represamiento, para usarla de la mejor manera, de la manera más sostenible, y eso es lo que nosotros, por supuesto, vamos a implementar en nuestro gobierno. Ahora, para mejorar el comercio con el exterior, que es un tema importante y necesario también para nuestro país, tenemos los TLCs. ¿Ya? ¿Va a mejorarlos, va a renegociar algunos TLCs y va a trabajar en la creación de más TLCs con otras naciones? A ver, nosotros apostamos por un país que esté articulado, por supuesto, al mercado internacional, abrir más mercados para nuestros productos nacionales, tener en ese sentido convenios, tratados cada vez que sea necesario, pero bien negociados, defendiendo nuestra soberanía y defendiendo nuestra producción nacional. Nos parece inaceptable, por ejemplo, que este gobierno, sin consultarlo con absolutamente nadie, haya prácticamente anulado la franja de precios, ¿no? Afectando a los productores locales y nacionales. Nosotros creemos que sí es legítimo que el Estado proteja su producción nacional y impida que haya pues una competencia desleal, ¿no? Con productos subsidiados que ingresan desde fuera, ¿no? Entonces tiene que haber, sí, defensa de nuestra soberanía, como por ejemplo también nosotros hemos planteado que el Tratado Transpacífico, que ya ha sido aprobado por el Ejecutivo, tiene que ser rigurosamente revisado por el Congreso. ¿Por qué? Porque estaríamos permitiendo con este tratado, tal como está planteado ahorita, que se encarezcan los precios de los medicamentos, porque se está planteando un régimen de patentes muy agresivo que haría que medicamentos biológicos, por ejemplo, que son importantes para tratamiento de cáncer, ¿no? De enfermedades autoinmunes, su precio se incremente muchísimo. Lo ha dicho el propio Ministerio de Salud. Y a pesar de eso, ¿qué hizo el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo? Bueno, es el precio que hay que pagar, dijeron. Nosotros creemos que eso es inaceptable. La salud de los peruanos es primero, así que tratados de esa naturaleza no podemos seguir aceptando. Nosotros sí vamos a defender nuestra soberanía y los derechos de los peruanos, negociando firmemente, defendiendo nuestros intereses. O sea, revisarían de todas maneras este tratado ustedes. Todo tratado, todo contrato se puede revisar, se puede renegociar, y nosotros lo vamos a hacer con un Estado fuerte, respaldado por su pueblo. Vamos a la tortura diaria de los ciudadanos, la inseguridad ciudadana. ¿Cómo enfrentar este tema? Se ha ensayado una serie de medidas, algunas con mayor o menor resultado. Tenemos zonas que se ha declarado en emergencia, pero siguen matando igual. Tenemos en el norte también otra declaratoria de emergencia. No sabemos todavía, una evaluación que se debe hacer para ver cuáles son los resultados. Pero en todo caso, ¿qué programas o qué proyectos tiene en este caso Frente Amplio? Este tema tiene que atacarse por varios lados, por todos los lados. Por el lado policial, por ejemplo, sí. Primero, erradicar la corrupción que lamentablemente está enquistada en nuestra Policía Nacional, mejorar su remuneración, su capacitación y sobre todo su especialización. Porque una cosa es combatir la delincuencia común y otra cosa completamente distinta, por ejemplo, es combatir el sicariato, la extorsión, que sabemos viene de la mano con el narcotráfico, mafias políticas incluso que tienen, ¿no?, el poder, que controlan a veces el Poder Judicial, el Ministerio Público. Se tiene que erradicar la corrupción, mejorar la especialización de la Policía Nacional, mejorar su distribución en el territorio, porque tenemos distritos, por ejemplo, en Lima, donde tienes un policía para 200 personas y un distrito un poco más lejos donde tienes un policía para 1.200. O sea, eso es discriminatorio e injusto. Tiene que estar bien distribuida, ¿no?, con igualdad. De acuerdo a la población. De acuerdo a la población y de acuerdo al riesgo, ¿no?, de criminalidad, en fin. Pero también tenemos que garantizar que la policía esté en las calles. No es posible que un importante porcentaje de policías hoy esté dedicado a tareas administrativas, no haciendo oficios, memorándums, cuando se han capacitado para combatir el crimen. Entonces, que sea personal civil el que se dedica a las tareas administrativas y la policía esté en la calle combatiendo el crimen organizado y la delincuencia común. También es importante valorar el rol de la sociedad organizada. Hay experiencias exitosas de juntas vecinales, de rondas campesinas que colaboran con la policía y que también ayudan a vigilar, a fiscalizar el trabajo de la Policía Nacional, porque la gente sabe perfectamente cuando eventualmente un policía está coludiéndose, ¿no?, con los delincuentes. La gente sabe cuáles son las zonas de riesgo y dónde es que los delincuentes se juntan para tramar sus fechorías. Entonces es importante que la ciudadanía también participe y colabore y que el Estado las asista en eso. Pero también hay que resolver los temas de fondo.
Y por eso tenemos que reactivar la economía generando empleo, porque si la gente y los jóvenes en particular no tienen chamba, no tienen oportunidad de educarse, no tienen dónde hacer deporte, recrearse, entonces muy probablemente terminen en lógicas de criminalidad. Por eso hay que atacar el tema de varios lados. Reforma de los penales también, donde no se puede permitir, por ejemplo, que jóvenes o menores de edad, ¿no?, que de repente han carteristas, ¿no?, terminen con delincuentes de marca mayor que terminan más bien ya capturándolos de manera definitiva a las redes de criminalidad, o sea, penales que son universidades del crimen. Eso no puede seguir pasando, ¿no? Entonces tiene que haber para los, tiene que haber espacios diferenciados, ¿no?, para evitar este tipo de lógicas que refuerzan más bien el crimen ¿Para organizado. esta tarea de seguridad demandará usted la participación de las Fuerzas Armadas? No. La seguridad ciudadana es tarea de nuestra Policía Nacional y así hay que entenderlo y hay que potenciar, fortalecer el rol de la Policía Nacional. Como hemos dicho hace un momento, erradicar la corrupción que está en su interior, mejorar su remuneración, su capacitación, su especialización. En determinadas circunstancias muy específicas y muy acotadas se puede llegar a una colaboración, pero siempre bajo la conducción de la Policía Nacional. Cada quien a su tarea, cada quien a su chamba y a lo que sabe hacer, ¿no? Fuerzas Armadas a las calles, además, en experiencias que se han dado en otros países, ha demostrado que no resuelve el problema, ¿no? No resuelve el problema como medida aislada, además, por ejemplo, declarar estado de emergencia tampoco resuelve el problema si previamente no se ha hecho un trabajo de inteligencia, de investigación, ¿no?, para, en todo caso, aprovechar tu estado de emergencia para capturar a quien tienes que capturar, ¿no? Entonces tiene que haber un abordaje integral. La policía hemos visto que está realizando su tarea, a pesar de todos los cuestionamientos que pueda haber contra ella, aún a riesgo de sus propias vidas. Lo hemos visto a través de filmaciones que se han hecho, ¿no?, en cámaras de seguridad o en algunas intervenciones que ellos mismos hacen. Pero aquí lo que sí preocupa es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Ahí tenemos un tremendo problema. Efectivamente, porque a veces la policía chapa el choro y a la media hora el fiscal ya lo está Lo soltando, soltó. ¿no? Entonces, ahí también combatir firmemente la corrupción, ¿no? Y a nosotros no nos va a temblar la mano porque no tenemos rabo de paja, porque no tenemos amigotes, ¿no?, insertados en el Ministerio Público y en el Poder Judicial para favorecer impunidad de nuestros militantes o partidarios como ocurre en otros partidos. Para eso, por ejemplo, hemos planteado que tiene que cambiarse la manera. Un ejemplo concreto, ¿cómo se elige el Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Quiénes son estos señores? Son los que evalúan, eligen, ascienden a los jueces y fiscales en nuestro país y que hoy ha sido realmente demacrado, que está con gente corrupta también. Eso tiene que cambiar y para eso ese consejo tiene que elegirse de manera democrática, transparente, absolutamente transparente. Y si ¿No le para eso convence el actual Consejo? y si para eso hay que cambiar la Constitución, como va a ser necesario efectivamente, nosotros sí estamos dispuestos a cambiar la Constitución. Cambiar la Constitución también, por ejemplo, para garantizar la autonomía plena de las procuradurías, ¿no?, que defienden al Estado, es decir, que defienden los intereses de todos los peruanos, incluso a veces contra el gobierno de turno, que hoy lamentablemente tenemos procuradores que tienen que pedirle permiso al ministro para declarar, ¿no? Nosotros planteamos que estas procuradurías tienen que ser completamente autónomas constitucionalmente y si para eso hay que cambiar la Constitución, lo haremos. Y si hay que cambiar la Constitución para que podamos tener en nuestro país imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, lo haremos, porque no nos parece justo, ¿no?, que una persona pueda delinquir, pueda robarle al Estado, desaparecerse unos cuantos años fuera del país, prescribió su delito y regresa como si no pasara nada. Eso es inaceptable y genera impunidad. Precísenos, ¿cambiar la Constitución, modificar la Constitución? Bueno, aspiramos a una reforma integral de la Constitución que sea fruto no de algunos parches, sino de un gran debate, ¿no?, que involucre también a la ciudadanía, porque hay varios aspectos que cambiar de la Constitución, los que hemos mencionado, el capítulo económico también, ¿no?, para permitir que el Estado pueda tener un rol más activo en promover el desarrollo nacional, dialogando, por supuesto, con empresarios, inversionistas, comunidades, sociedad civil, etcétera, pero también permitir que el Estado pueda tener un rol más activo y directo en algunos sectores estratégicos. En el sector energético, por ejemplo, nosotros sí creemos que es totalmente legítimo, por ejemplo, que el Estado pueda decidir dónde tienen que distribuirse nuestros recursos. Tenemos gas,
tenemos petróleo y preferimos rematárselo a empresas transnacionales que se lo lleven fuera y luego nosotros tener que comprar a precio internacional ese mismo gas y ese mismo petróleo, pudiendo utilizarlo directamente. Por eso hemos planteado también renegociar contratos como los de Camisea para que no ocurra lo que ocurre el día de hoy, que quien extrae el recurso, la empresa transnacional, puede llevarse nuestro gas donde le dé la regalada gana y el Estado no puede decir nada. Nosotros creemos que es legítimo que el Estado le diga, ¿no?, dónde ese gas tiene que distribuirse, y nosotros creemos que tiene que ser para las casas, para las familias, para los carros, porque es un combustible más limpio y barato, y para el desarrollo industrial. Muy bien, congresista, nos ha ganado lamentablemente el tiempo. Así es. Hubiéramos querido tocar otros tópicos, pero que seguramente en el transcurso de los días vamos a estar nuevamente conversando Encantada de y volver. aclarando todos esos temas que además nos ha contado el día de hoy, como el de la Constitución, por ejemplo. Le quedamos muy reconocidos por su presencia aquí en esta plataforma de noticias. Muchas gracias Amigos, por el espacio. Buen día. hemos estado con Verónica Mendoza, la congresista candidata a la presidencia por el Frente Amplio. A ustedes, gracias por vuestra cordial atención, plataforma de radio y televisión. Dios mediante, estaremos el día de mañana con una nueva edición. Buenos días.